Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo estamos? Bien. Gracias a Dios porque estamos en la casa de Él en esta hora. Estoy viendo cuántas ovejas llegaron y cuántas se quedaron en el camino para orar por ellos. No se los vaya a devorar el lobo. Ya conté las 99, parece que faltan 10. ¿Verdad? Pero oramos a Dios por ustedes en esta mañana. Gracias a Dios por ello, y nos va a dar las fuerzas y la salud para que estemos aquí en la casa de nuestro Dios, ¿verdad? Sobre todo en un día que es tan fácil ocuparlo en otras cosas. Es el único mandamiento del Decálogo que usa la palabra acuérdate. ¿Por qué será? Es el único mandamiento de los 10 que dice acuérdate. Los demás nos dice acuérdate. Solamente en este. Acordémonos que es el día del Señor nuestro Dios. Muy bien, bienvenidos todos a la casa del Señor, todos. Me da mucho gusto verlos, saludarlos, para disfrutar de la palabra de nuestro Dios. Hace 8 días, yo sé que se nos olvida, pero lo tratamos de recordarlo, hablamos de la pasión de Cristo. Y hablamos qué significa la palabra pasión y por qué se le conoce como la semana de la pasión, ¿verdad? Que viene del latín passionare y lo que significa para nosotros. Y en esa exposición nosotros decíamos que íbamos a traer los mensajes, o nuestros mensajes girarían a través de esta pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y que es muy importante en la palabra de nuestro Dios esto. Por ejemplo, mis amados hermanos, pasión, ¿qué es pasión? ¿Cuál es la pasión de Dios? Porque dice Romanos 1:18 que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios. ¿Cómo sacudirnos esa ira de Dios? Luego, después, Gálatas 3:13, que es muy interesante lo que me dice esta porción de la palabra de nuestro Dios. Ahí en su Biblia, Gálatas 3:13, nos dice de la siguiente manera: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, pues que está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Fíjense ustedes, y ahí mismo el verso 25 de Romanos 3 nos dice de esta manera: pero venida la fe ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos. Voy a Romanos, estaba leyendo Gálatas. Romanos capítulo 3, verso 25. A quien Dios puso como propiciación, y esta palabra es clave, propiciación. Fíjense, porque la ira de Dios se revela contra todo pecado del hombre. Nos dice esta porción de la palabra de nuestro Dios. Luego lo llevé a Gálatas 3:13. Dice: Cristo nos redimió
de esta ira de Dios. Y llegamos al 3:25 y nos dice cómo nos redimió. Dice la palabra de nuestro Dios, 3:25 de Romanos: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Voy a pedir su atención porque es algo muy interesante lo que vamos a ver. Si Dios no fuera justo, fíjense bien, Dios no ha cometido ninguna injusticia al perdonarnos nuestros pecados. Su ira fue satisfecha. Y por eso usted y yo hemos encontrado el perdón de nuestros pecados. Cuando intentamos esto, usted va a ver cuán grandioso es el amor de Dios. Si Dios no fuera justo, no habría habido demanda que su hijo sufriera y muriera. Fíjese, si Dios no fuera justo, le hubiera dicho: ¿por qué voy a enviar a mi hijo? Ahora, si Dios, mis amados hermanos, no fuera amoroso, que siempre hablamos del amor de Dios, si Dios no fuera amoroso, no hubiera habido demanda de que su hijo sufriera y muriera. Eso ustedes lo saben muy bien, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si no fuera amoroso, no nos lo hubiera dado. Pero nos lo dio porque nos ama. Bien. Pero Dios es santo, justo, como amoroso. Por consiguiente, su amor está dispuesto a satisfacer sus demandas de justicia. Dios quería justicia. Dios es justo. Dios es justo, mis amados hermanos. Ahora, la ley demandaba justicia. ¿Para qué son las leyes? Vamos a suponer que en el mundo están todas chuecas, todas torcidas, pero ¿para qué son las leyes? ¿Para hacer qué? Justicia. ¿No dio Dios leyes? ¿Para hacer qué? ¿Y va a ir contra su ley? No. Entonces, ¿cómo me va a hacer justicia? ¿Cómo nos va a hacer justicia? Les voy a poner un ejemplo sencillo para que vean cómo es esto y cuál es nuestra situación. Ustedes conocen un pasaje, porque está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está en Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Fíjense bien. Pongamos mucha atención. Deuteronomio 6:5. Y de aquí quiero que aprendamos algunas cosas muy interesantes de la justicia de Dios. ¿Ya lo encontraron? Porque quiero que lo lean. Quiero que sea la Biblia la que nos hable. Muy bien. ¿Qué dice? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ok. Y si usted y yo no hacemos eso, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Cuántas veces ha leído usted este pasaje? La demanda es que amemos a Dios sobre todo. Fíjense bien, hermanos. Pero todos, usted y yo, hemos amado otras cosas más que a Dios, ¿sí o no? Yo sí.
Y por eso necesito el perdón de Dios. Porque le digo, Dios, yo te he fallado aquí terriblemente. No te he amado más que a otras cosas. ¿Y el alma qué? Y ahora, ¿eso es pecado? ¿Sí o no para Dios? No va a decir que no. El amar otras cosas más que a Dios es pecado. Por eso les digo, préstenme su atención, hermanos. Esto es lo que es pecado. Amamos más otras cosas. Ahora, ¿qué pecado es este? 1, estamos deshonrando a Dios. 2, estamos siendo infieles a Dios. Fíjense la palabra amarás. Cuando usted no ama a su esposa o a su esposo, pues no quiero decir nombres de nadie, le estamos siendo infieles. ¿Usted es infiel a Dios? Oh, qué sacudida. Yo soy infiel a Dios cuando amo más otras cosas que a Él. Por eso, ¿cuántas veces ha leído usted esto y no se ha puesto a pensar? Ahora dice que no es problema suyo, es problema de todos. Y por eso la Biblia dice, por cuanto todos, ¿qué? Pecamos. ¿Ya ve? Todos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte, dice la palabra de nuestro Dios. Ustedes lo han citado. Entonces, este pecado no es algo trivial ni pequeño. La ofensa es tan grande como a quien se la cometemos. En el oriente, hermanos, si era una persona de rango y se le faltaba en algo, ese pecado era más grande que haberle faltado a alguien que es de menos rango. Ese es el concepto allá. A lo mejor aquí dice que todos somos igual. Bueno, hay unos más iguales que otros también. Sí, pues eso no tiene vuelta de hoja. Pero en el oriente el pecado su tamaño va en proporción de la persona a quienes estamos ofendiendo. ¿Quién es Dios? ¿De qué tamaño es este pecado? Si podemos ponerles un tamaño. ¿Amarás al Señor tu Dios? ¿Cuánta parte de nuestro corazón quiere Dios? Ok. Bueno. El creador del universo es infinitamente digno de respeto, admiración, amor y lealtad. Por consiguiente, dejar de amarlo no es una cosa trivial, hermanos. Es una traición a Dios. Cualquiera que no ama a su esposa o su esposo es una, ¿qué? Traición. Y cuando nosotros no amamos a Dios así, lo estamos traicionando. Y esto, hermanos, difama a Dios. Cuando yo lo traiciono, estoy difamando a Dios. Puesto que Dios es justo, Él no esconde esto bajo la alfombra del universo, como lo hicieron aquellas personas ahorita en el pasaje que leyeron, que mátalo, que su sangre sea sobre nosotros. Todas estas barbaridades que dijeron aquella multitud, porque no estaban amando a Dios. No estaban amando a Dios.
Ezequiel dice 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces hay una maldición que pende sobre todo pecador, y no castigarlo es injusto. Si Dios no castigara los pecados, sería ¿qué? Injusto. Fíjense, mis amados hermanos, ¿verdad? Sería aceptar la degradación de Dios. Por tanto, Dios dice, Deuteronomio 26, fíjense lo que dice: maldito todo aquel, ahí en sus Biblias, maldito todo aquel ¿27? Al revés. 27, 26, perdón. Muy bien. Hay una maldición al que no obedezca. Esa palabra que el Señor nos dio. ¿Cuál? El amarás al Señor tu Dios. Pero el amor de Dios no descansa solo en la maldición que ya nos dio. Fíjense ustedes, ahí los voy llevando poco a poco. Esa maldición que pende sobre nosotros los pecadores, para que usted sepa por qué murió Cristo en la cruz. Ya había una ¿qué? Maldición sobre nosotros. Y como Dios es justo, dice, vas a morir. ¿Cómo resolvió Dios este problema? Fíjense bien, exactamente. Dios no está contento solo con hablarnos de su vida, hermanos. ¿Cómo puedo quitar los pecados del hombre? Solamente la mente de Dios infinita planeó cómo. Y dice, la única manera es que alguien los cargue, es que alguien los sustituya. Pero ¿quién es ese alguien? ¿Quién quería llevar mis pecados? ¿Ustedes, hermanos? ¿Ustedes quieren llevar mis pecados? Entonces, ¿quién podía llevarlos? ¿Y sobre quién iba a caer la justicia de Dios? El amor de Dios no descansa con la maldición que pende sobre todo pecador y toda la humanidad pecadora. Dios no estaría, hermanos, contento. Y entonces, ¿verdad? No solamente nos muestra su ira, sino que también nos muestra su amor. Dice, voy a poner a mi propio hijo en el lugar de esta persona. Cuando Gálatas 3:13 dice, ¿quién nos quitó esa maldición? Maldito todo aquel que no amare a Dios con todo su corazón, con toda su mente. Ok, eso es pecado delante. ¿Quién me lo quitó? Según Gálatas 3:13. ¿Quién se lo quitó, hermanos? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No nomás es que me lo quitó. ¿De qué? ¿Cuál era esa maldición que estaba sobre nosotros? Ok. Cristo fue hecho por nosotros maldición. ¿Qué quiere decir esto? Que llevó nuestra maldición para redimirnos de esa ley. Fíjense, no que no se haya cumplido, la ley de Dios se cumplió,
Su justicia fue satisfecha porque su Hijo dijo, yo voy a morir por ellos. Si hay que pagar muerte, aquí está mi muerte, pero no de un pecador, sino de alguien que era sin pecado. La única manera que ustedes lleven los pecados es que ustedes no tengan. Pero si ustedes tienen pecados, ¿cómo pueden llevar los míos? Entonces se necesitaba alguien que no tuviera pecado para que pudiera llevar mis pecados. Dice que Cristo fue hecho pecado por nosotros, aunque Él no cometió pecado alguno. Estamos acercándonos al por qué la muerte de Cristo. ¿Cómo Dios hizo posible lo imposible? Y para que ustedes valoren su salvación y yo valore mi salvación, hermanos. Maravilloso es este amor de Dios. Lo que me dice su palabra. ¿Qué significa la palabra? Cristo fue mi propiciación. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Quiere decir que Él absorbió la ira de Dios. Es como una esponja. Absorbió. ¿Y cuántos de nuestros pecados? De todos. ¿Se imaginan, hermanos, lo que es eso? Entonces Dios proveyó un sustituto, y ese sustituto para ti, para mí, es Cristo Jesús. El sustituto es, hermanos, proporcionado por Dios mismo, y es cuando usted lee Juan 3:16, porque de tal manera que, esa palabra, la que sigue, que dio, no lo dio, Él lo sustituyó. Te voy a dar este regalo. Amigo y hermano, no tratemos con ligereza a Dios ni trivialicemos su amor. Nunca nos asombraremos de que Dios nos ama hasta que nos demos cuenta de la seriedad de nuestro pecado y su ira contra nosotros. Pero cuando por gracia despertamos a nuestra indignidad, entonces podremos mirar los sufrimientos y la muerte de Cristo y decir, en esto consiste el amor de Dios. Usted lee Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Muy bien, pero ¿en qué consiste ese amor? ¿En qué consiste ese amor? 1 Juan 4:10. Y ahí va a responder porque y en esto consiste. El amor, en que no nosotros hayamos amado a Dios, Ok. sino que Él nos amó. En esto consiste ¿qué? El amor de Dios. Sino que Dios nos amó y nos dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor de Dios. Cuando usted dice Dios me ama, me está diciendo claramente que ese amor de Dios es porque dio a su Hijo en la cruz, aquí para que muriera en la cruz. En eso consiste el amor de Dios, en que Cristo murió por nosotros. En eso consiste el amor de Dios. Ahora, hermanos, Cristo murió no solo para eso, sino también para complacer a nuestro Padre. O sea, Él había dado la sentencia, yo te voy a complacer, yo la voy a cumplir. Y mire lo que dice ahí en su Biblia, Efesios 5:2. Cristo murió para complacer a su Padre. Fíjese bien, léalo. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué quiere decir esto? Ofrenda y sacrificio. ¿Eh? Estaba, ¿qué es una ofrenda que agrada a Dios? Cristo murió no solo para salvarme, perdonarme, sino para complacer a su Padre. Para complacer a su Padre. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ya Isaías en el Antiguo Testamento 53 dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, Dios. Y Cristo dijo, sí, Padre, yo te complazco. Y por eso usted lee en Getsemaní que él oraba y decía, Padre, que no se haga lo que yo quiero complacerte. Y si tu complacencia es que yo muera en la cruz llevando los pecados del hombre, yo quiero complacerte. ¿Eh? Él sí amó a su Padre con todo. Exacto. Quiero complacerte, Dios. Sí, yo no quisiera hacer que este momento difícil, pero ¿sabes qué? Primero está tu complacencia. Quiero complacerte. No importa lo que cueste. Quiero complacerte. Fíjese que yo no me imagino a Dios y a Cristo forcejeando. No, pues sí quiero, no, pues no quiero. No, ¿por qué no mandas un ángel? No, ¿por qué tengo que...? No. Dice Filipenses 2, 5 en adelante, me parece que es. Si alguien lo tiene, me lo lee, por favor. Fíjense que no hubo ningún forcejeo. Desde un principio, Cristo vino para complacer a su Padre. 2:5. Haya pues en vosotros. Fíjese, hermano, qué hermoso. Si Cristo hizo todo esto para complacer al Padre, también nosotros debemos complacer a nuestro Dios. Síguele leyendo, por favor. Haya pues en vosotros este mismo sentir de complacencia también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Hubo forcejeo ahí? No. Hubo un deseo de complacencia. El otro verso y termina. ¿A qué aferrarse? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y obedeciendo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Ahí está. Hasta la muerte. La obediencia complace, hermanos. ¿Usted quiere complacer a Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Obedecerle. ¿Saben por qué Cristo fue a la cruz? En obediencia y complacencia. ¿A quién? A su Padre. Esto me encanta a mí. Lo que Jesús hizo cuando sufrió y murió fue una estrategia divina asombrosamente concebida antes de la creación del mundo. Agradar a Dios. Él llevó todas nuestras maldades. La Biblia me habla de este propósito de Dios, 2 Timoteo 1:9, porque nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo y la gracia que nos es dada en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo se pusieron Cristo y Dios de acuerdo? Desde antes. Desde antes. Voy a complacerte, Padre, en redimir a la humanidad. Dice que Cristo padeció sus sufrimientos por nosotros. Él fue herido por nuestras rebeliones. Lo que me asombra, hermanos, de esta sustitución de Cristo por los pecadores es que fue idea de Dios. Cristo no interfirió en el plan de Dios.
de castigar a los pecadores, Dios planeó que Él estuviera allí. ¿Quiere redimir a los pecadores? Vete con ellos. Lo acabas de leer en Filipenses 2. ¿Quieres redimir a los pecadores? Te vas a ir del cielo y vas a vivir ¿con quién? Con ellos. No entiendo, hermano, muchas cosas. ¿De qué otra forma? Por eso, y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Ya sé, ¿quieres habitar entre nosotros? ¿Quieres salvar a los pecadores? Vete con ellos. Y Cristo dijo, porque he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y habitó entre nosotros. Estoy parafraseando lo que Dios dice. ¿De veras quieres ir allá? ¿Quieres tú ser la propiciación? ¿Quieres ponerte en el lugar de ellos? Vete. Y despojándose, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis amados hermanos, es la cosa más maravillosa. Esta sustitución me asombra. Esta sustitución de Cristo por mí y por todos los pecadores. Dios había dicho que los iba a castigar a los pecadores. Pues no voy con los pecadores y voy a sufrir el castigo de ellos. ¿Sabes? Voy a castigar a los pecadores y quiero que tú estés allí para echar todo el castigo de ellos sobre ti. Isaías 53:10. Vas a estar con los pecadores, pero voy a echar todo el castigo de ellos sobre ti. ¿Qué dice Isaías 53:10? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada. Isaías 53:10. Por eso decimos que Él absorbió la ira de Dios y que este sufrimiento es una fragancia delante de nuestro Dios. Terminemos, hermanos. Fíjense ustedes, 46. Cerca de la hora novena. Sí. Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Dios no estaba ahí? Esa es la ira de Dios. La ira de Dios estaba cayendo sobre Cristo. La ira que estaba sobre nosotros. Porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios era para los hombres. Y la ira de Dios es eso: sentirnos desamparados, condenados en el mismo infierno de la condenación. Y en ese momento Cristo estaba llevando la ira de Dios. Y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Concluyamos con lo que nos dice Efesios 1:7. Una vez muerto el Señor Jesucristo, dice Pablo, Efesios 1:7. Exacto. Ok. Con la muerte de Cristo tenemos redención. ¿Y su sangre qué? Nos perdona de todo ¿qué? Pecado.
fue por su muerte y derramamiento de su sangre que usted y yo encontramos perdón y salvación. Perdón y salvación, mis amados hermanos, porque por su sangre, ¿verdad?, encontramos el perdón ¿de qué? De nuestros pecados. Por eso solamente Cristo salva, hermanos. Solo Él murió en la cruz, santo y perfecto y sin pecado, para que por su sangre nosotros fuéramos sanados y limpios. Nadie más, ni fulano, ni perengano, ni Espinosa, ni Sebastián, ni Vázquez, nadie puede perdonar nuestros pecados. Ni la morena, ni la güera, ni la de México, ni la de Lagos de Moreno, ni la de Zapopan, ni la de quién. Nadie puede perdonar tus pecados, porque aquí dice claramente: en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Y sin derramamiento de sangre santa y perfecta hay perdón de pecados. Y todas esas cosas no han muerto por nosotros. Y si hubieran muerto por nosotros, hermanos, no se alcanzan ni a salvar ellos, menos nos va a salvar a nosotros. Es Cristo que vino a ocupar mi lugar y vino a satisfacer la ira de Dios, para que ahora todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la explicación para el sacrificio de Cristo por nosotros. No somos nosotros, son las riquezas de su gracia, porque dice por gracia. Muy bien, son las riquezas de su gracia. Esto quiere decir todo lo que Dios te ofrece es gratis. Es gratis. Qué hermoso. Y aquí es donde se desborda el amor de Dios. Es una pasión. Dios tiene esa pasión por nosotros. Fíjense, hermanos, que cautiva a los pecadores. La pasión de Dios por usted y por mí es cautivarnos. ¿Qué no hicieron ustedes por cautivar a su amado o a su amada? Bueno, espero que hayan hecho algo, a lo mejor no hicieron nada. ¿Saben qué hace el pavo real para cautivar a su hembra? ¿Lo han visto? ¡Oh, lo más hermoso que tiene! Y anda. ¿Por qué quiere? Dios ha hecho lo más maravilloso por nosotros, porque quiere que cautivarnos con su amor. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún, Cristo murió por nosotros. Dios quiere cautivarte a ti, amigo, hermana, los que estamos aquí. Es verdad, mis amados hermanos, Dios, hermanos, vino a morir por nosotros. Yo le digo a la gente, ¿sabes qué? Cristo no murió por las ranas, por muy malas que hayan sido. Cristo no murió por las víboras, por muy malas que hayan sido. Cristo no murió por los sapos, así como nosotros feos, ¿verdad? Cristo no murió por los sapos, por malos que sean. Cristo murió por nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque las ranas, ni los sapos, ni las víboras han pecado contra Dios. ¿Quiénes son los que hemos pecado contra Dios? Nosotros. Nosotros. Por eso Cristo vino a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Esa es la pasión de Cristo. Quiere cautivarte, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo. Amén. ¿Usted es salvo de la ira de Dios? ¿Es salvo de la condenación de la ley? ¿Y es salvo? Porque por gracia es un regalo de Dios.
Ahora que se acerca y recordamos la pasión de Cristo, acuérdese y verá, va a notar cuán grande es el amor de Dios, porque reconocemos quién somos nosotros. Nadie, sino solamente el hombre, se ha rebelado contra Dios. Nadie. Dios no mandó a Cristo a morir ni por el sol ni por la luna, porque no han pecado. Cristo no vino para morir por los animales, por malos que sean. Ellos no han ofendido a Dios. Cristo vino a morir por usted y por mí. Nada más. Porque usted y yo sí ofendemos a Dios. Pero grande es el amor de Dios. Dele gracias a Dios por su salvación. Porque ahora usted es una hija y un hijo de Dios. Y si usted no se ha reconciliado con Dios, hágalo hoy. Y dele gracias por la muerte de Cristo en la cruz. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias a Dios. Dios Todopoderoso, en esta hora, sabemos que tú nos amaste primero porque diste a tu Hijo a morir en la cruz para que nos redimiese la maldición de la ley. Enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz para que llevara Él nuestros pecados y nos diera la salvación, el perdón, la salvación, la vida eterna. Ese es el mensaje que la gente debe conocer. Esa es la invitación que hace Cristo. Vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, angustiados, yo los haré descansar. Cristo dijo: soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amigo y hermano, tú has creído en Cristo, eres salvo. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si el que podía condenarnos y con su ira nos perdonó, ya no hay ninguna condenación. Amigo y hermano, quiero que te vayas en paz este domingo sabiendo que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo, porque ya Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado y glorificado seas. Rogamos tu bendición al salir de este lugar, así como nos dice tu palabra. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová ponga sobre ti su rostro, su mirada, y llene tu corazón y tu vida de paz. Vayamos en paz en el nombre de Cristo Jesús. Amén.